Hoy cubriré uno de los casos más perturbadores jamás vistos en Reddit. También quiero dar una advertencia justa. Se advierte discreción del espectador. Es tan único, no he visto nada que se acerque a esto en términos de autenticidad. También te desaconsejo encarecidamente que busques algo de esto, ya que es muy gráfico y potencialmente podría atormentarte de por vida. Algunos de ustedes ya podrían estar familiarizados con este usuario, ya que este tema tiene más o menos 3 años y es muy conocido en el subreddit de preguntas móviles, pero creo que la mayoría de las personas nunca han oído hablar de esto. Creo que es esencial revisar su historial de publicaciones para descubrir sus verdaderas intenciones. También quiero mencionar rápidamente que si terminas gustando este video, agradecería mucho una suscripción. Vamos a profundizar en esto. Worthless319 fue muy activo en subreddits específicos. La mayoría de sus publicaciones se hicieron en el subreddit Despertado. La primera publicación trata sobre Corea del Norte y Estados Unidos. Hablará infrecuentemente sobre temas políticos, pero el enfoque principal de su publicación se hará evidente en la segunda publicación que hizo. Esta publicación trata sobre su automutilación. También explica que casi fallece debido a su gravedad. En las respuestas, tiene algunas interacciones con personas sobre espiritualidad. Tiene miedo de sufrir y la gente le dice que vaya despacio y que no lea demasiado en ello, pero parece ser incapaz de hacerlo. El sufrimiento parece ser el tema principal que le inquieta. En su tercer post vuelve a hablar de lo mismo, pero las respuestas se vuelven muy oscuras. El universo me está crucificando. He eliminado mi pene y ambos testículos, pero queda aproximadamente 1 pulgada de la base. Mi intuición me dice que lo quite. La primera vez usé una pistola, ahora debo usar un cuchillo y va a ser extremadamente difícil y doloroso en comparación con unos pocos disparos. Después de recibir el consejo de consultar a un terapeuta, él responde con: estoy en medio de una verdad universal que ningún profesional médico entendería. He experimentado 3 visitas al hospital por mutilación y sumado a 3 meses o más encerrado en instalaciones psiquiátricas siendo alimentado con medicación. En esta publicación se explaya explicando cómo se circuncidó a sí mismo, se disparó 4 veces en el pene con un revólver y luego lo friendo y se lo comió. También perdió su testículo izquierdo en el proceso y terminó en el hospital. En una respuesta diferente, explica que calentó su propio pene con una sierra y luego se lo comió. Su amigo se comió su testículo izquierdo. También afirma que necesitaba pelar su testículo izquierdo antes de cocinarlo, y alguien tenía curiosidad por saber cómo sabía, y él afirma que sabe a pollo y que lo cortó por la mitad, ya que casi vomita tratando de comer todo. Afirma que solo está siguiendo la voluntad de Dios y que tiene miedo del dolor que experimentará cuando decida cortar la parte restante al recibir preguntas sobre cómo soporta el dolor de disparar un palo tan a menudo. Simplemente explica que es insoportable, pero necesita continuar. También está dispuesto a enviar las imágenes de sus acciones a las personas que lo dudan. Todas las dudas OP entregó. Hubo un usuario que desde entonces ha eliminado su cuenta que expresó sus dudas. Ahora, deseo que simplemente estés haciendo una risa para ti mismo. Realmente lo hago, incluso si viene a costa de mí mismo. Pero sabe que lo que va, vuelve. Lo que siguió fue algo que probablemente nadie esperaba. No entiendo del todo lo que quieres decir. ¿Sientes la sinceridad de Alex? Adjunto a toda esta respuesta había una imagen y... sí. Es exactamente lo que piensas que es. Así que resumamos lo que sabemos hasta ahora. Este tipo está loco. Hizo varias publicaciones afirmando que se disparó en su propio pene. 4 veces. Luego lo frió y se lo comió.
Posteriormente mostró imágenes a los escépticos. La imagen no solo no es segura para el trabajo, literalmente no es segura para la vida. Si pensabas que esto no podía volverse más loco, debo decepcionarte. Solo se volverá más perturbador de aquí en adelante. En este, afirma que ya se cortó el 90% de sus genitales y que Dios le exige que se corte el 10% restante. También está inseguro de si esto sería suficiente, ya que una parte de su pene está dentro de él, por lo que tendría que hacer un agujero en su cuerpo para completar completamente su tarea. En posts posteriores nos da una razón más clara de sus intenciones. Tiene la concepción de que fue elegido por Dios y que necesita mutilarse para evitar un posible conflicto con Corea del Norte. Se considera a sí mismo un profeta que recibe órdenes directas de Dios para salvar a la humanidad. Aquí está una respuesta más detallada de él, que profundiza más. Dice, si no hago esto, es tiempo de Armagedón, fin del mundo, fin de la humanidad como un jugador cósmico en el universo. Piensa en Donald Trump, Corea del Norte, el aumento en los fenómenos naturales actuales, los huracanes que forman una galaxia espiral, etc. El hongo es un símbolo de poder, psicodélicos, el pene, las nubes de hongos de las bombas nucleares, es un hongo para evitar el resto. Si logro pasar este último paso, mi alma descenderá al infierno para ser purificada, y la tierra será renovada a través de mi sufrimiento. Es extremadamente desagradable y una pregunta diaria por qué Dios me eligió a mí. Soy la persona más promedio que puedo imaginar. También afirma que ha visitado manicomios 5 veces. Como si todo esto no fuera suficiente, continúa detallando experiencias personales con dietilamida de ácido lisérgico, a la que llama la sustancia de Dios. Tuvo un mal viaje que lo introdujo a Satanás. La segunda forma de Dios, si quieres. Cuando recibió preocupaciones de los usuarios sobre si planeaba hacer daño a los demás, respondió con no, solo a mí mismo. Lo contrario de los demás. Hice esto por los demás. Además de esto, obtenemos mucha información personal sobre Worthless 319. Soy la persona más promedio que puedo pensar, pero siempre he tenido mucho amor. Durante el último año, he estado desempleado viviendo en casa con mi familia, después de que me disparé en el pene y me lo comí. Antes de eso, era la universidad, tocando música, haciendo ejercicio y una cantidad decente de dietilamida de ácido lisérgico durante 2 años. La droga de Dios. Aunque su relación con Dios parece ser en su mayoría negativa, también habla de los aspectos positivos. Estoy en agonía y depresión suicida la mayoría de los días, pero sin importar el dolor, siempre ha sido un alivio intentar confiar en Dios y en el universo. Lo que también es interesante es que él llama a sus acciones impulsos que son incontrolables. Su yo interior le dice constantemente que se sacrifique partes de sí mismo y él es incapaz de resistirse. Al detallar exactamente cómo fue el proceso de sus sacrificios, alguien recomienda ir a un médico para terminar su sacrificio. Explica por qué esa no es una opción. Se lee, ningún médico puede hacerlo. Es un sacrificio y debo desaparecer en el proceso. Desearía poder simplemente acabar conmigo mismo o algo así en lugar de sangrar por mis genitales. Gracias por el amor, aunque no ayuda mucho en estas circunstancias. Quizás de todos modos ayudará. En las respuestas a otra publicación donde vuelve a pedir consejo, detalla que subió un video de castración de su testículo izquierdo en internet. Ahora, creo que sé dónde estaba el video y dónde puede estar actualmente, pero obviamente no voy a compartirlo aquí. Está en un sitio web bastante conocido y se puede acceder a través de la red abierta. Este es todo lo que diré aquí. También sube fotos de su perro con frecuencia. Las respuestas son muy similares. Por favor, deja de hacerte daño. Esto no es lo que Dios querría. ¿Pareces un chico normal? ¿Has intentado hablar las cosas con un terapeuta? Por favor, no mueras por esto. En su mayoría, la gente expresa su preocupación e intenta disuadirlo de seguir adelante. Bueno, Worthless 319 siempre ignoró estas preocupaciones, sin ninguna excepción. Ahora, antes de proceder, puede que te pique la curiosidad sobre cómo se libera a sí mismo.
Comparte sus experiencias en una respuesta. Dice, estoy molesto sentado. Si estás hablando de orgasmo, desde que terminé de castrarme, no me han excitado ni una sola vez. Antes de la castración tenía un testículo. Destrocé mi testículo izquierdo. Podía llegar al clímax muy fácilmente solo con pensarlo. En otras publicaciones, comparte su estado de ánimo. La sensación de sentirse impotente y no saber cómo continuar. Aquí hay un ejemplo. Impotente. Siento que me estoy ahogando en un océano. Intento nadar y me hundo. No intento nadar y me hundo más. Lo he escuchado todo. Cada religión, escuela de pensamiento y los mejores oradores. Las verdades universales ocultas y los arquetipos se han revelado a través de una profunda perspicacia y he adquirido mucho conocimiento a través de experiencias que se consideran las más importantes. Temo profundamente que se acerque el fin de la humanidad. Está a centímetros de distancia. Nadie me entiende. Especialmente yo mismo. Ya no sé quién soy. Estoy tan cerca del punto de rendición total que parece infinitamente lejano y sigo aferrándome. Me he vuelto loco. Tengo una cantidad ilimitada de amor acumulado dentro de mi conciencia limitada sin nadie ni nada con quien compartirlo. En otro post explica cómo Dios comunica su mensaje. Se lee dietilamida de ácido lisérgico dimetiltriptamina y a través de mi experiencia consciente. El usuario que preguntó acaba de decirle que probablemente no fue Dios de quien recibió el mensaje y que debería buscar ayuda, pero obviamente Wordless sigue ignorando a todos. Luego llegamos a la parte más controversial de su historial de publicaciones. Su publicación en Preguntas Mórbidas obviamente ha sido eliminado, pero podemos echar un vistazo al contenido de su publicación buscándolo en Remove Edit. La publicación dice ¿cuánto dolería que te cortaran el pene? Lo pregunté porque le disparé 4 veces con un revólver, lo cociné y luego lo comí. Llamé a una ambulancia después de unos 5 minutos de escuchar música tumbado en el suelo y no recuerdo mucho del dolor debido al viaje en ambulancia y la anestesia. Un cuchillo cortando dolería más que disparos. ¿Qué piensas? También adjuntó una imagen y sí, es su pene, al menos lo que queda de él. Esta publicación en particular se volvió bastante viral. Mucha gente estaba comentando y respondiendo a esta publicación y quiero repasar algunas interacciones. Aquí el usuario dice, maldición, estaba a punto de pedir fotos o no sucedió, pero Jesucristo. Inútil, ¿por qué tapaste tu pene? Otros tenían demasiado miedo para hacer clic en la imagen, pero había bastantes personas que confirmaban que la imagen era realmente auténtica. Hubo una respuesta más de inútil compartiendo un total de 3 imágenes, a petición. Definitivamente inútil no dudó en compartir pruebas de sus sacrificios. También pediría consejo en el subreddit de bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo o transgénero, pero no tuvo ningún éxito. De hecho, haría numerosas publicaciones pidiendo consejos sobre cómo puede soportar el dolor de cortarse el pene. En otras publicaciones recibe el consejo de buscar ayuda varias veces, pero es obvio que a Wordless no le importa en lo más mínimo. Sus publicaciones recientes abordan un potencial conflicto entre Corea del Norte y Estados Unidos. Esto obviamente le molesta mucho, ya que piensa que es su tarea detener este conflicto sacrificándose a sí mismo. Sus posts recientes son lo que seguramente ya anticipas. En las respuestas, él afirma que se quitará la vida el sábado, hace casi 3 años. Varias personas expresaron sus preocupaciones, pero sin éxito. Su última publicación muestra a su perro. Nunca más supimos de él. Antes de proceder, quiero resumir algunos aspectos de su historial de poses. Primero, se reventó el testículo izquierdo y 8 meses después se castró el testículo derecho. También afirma que fue parte de la Academia Naval de los Estados Unidos en 2012 y que abandonó. También compartió una imagen a través de los mensajes directos con un usuario, y esta ilustración representa a Dios en sus ojos. Publicó algunas fotos de su perro.
Se desconoce el paradero del perro de Wordless, después de que este se volvió inactivo en Reddit. También no se ha confirmado si Wordless falleció o no. Habló bastante sobre morir en amenazas para servir a Dios, por lo que definitivamente es posible que se quitara la vida. Quería acabar con su vida desangrándose por la zona pélvica para evitar un conflicto entre Corea del Norte y los Estados Unidos. Tomó sustancias que inducen la psicosis como dimetiltriptamina y dietilamida de ácido lisérgico. Tuvo una mala experiencia mientras estaba bajo los efectos del dietilamida de ácido lisérgico. Parece muy delirante en sus respuestas y amenazas, y la gente supuso que probablemente estaba intoxicado en la mayoría de las circunstancias. Había personas que estaban motivando a Wordless a automutilarse aún más en nombre de la religión. Los usuarios que hicieron eso eliminaron sus cuentas. Entonces, en cuanto a la información sobre Wordless, sabemos lo siguiente. Es de un pequeño pueblo de tamaño medio en el sureste de Florida y tiene 23 años y es caucásico. También sabemos que hace 6 o 7 meses, alrededor de septiembre de 2017, fue admitido en el hospital para el primer sacrificio, donde fue institucionalizado. Y aproximadamente 5 meses después, compartió su plan de terminar su vida en el bosque, donde no puede retroceder y pedir ayuda. No tenemos certeza de si realmente falleció, ya que no hay artículos de noticias de Florida que hablen sobre esto. Se podría argumentar que es demasiado delicado para los medios, pero no necesariamente es así. No es la primera vez que algo así se informa en Florida. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso similar, que recibió cobertura mediática. Además, no hay certeza de si las fotos que compartió son realmente suyas. Podrían haber sido recortadas, por lo que realmente no se pueden buscar en reversa en imágenes. Podría haber confirmado que las imágenes eran realmente suyas si hubiera mostrado un papel con una fecha o su nombre de usuario en la imagen, pero nunca lo hizo, incluso cuando la gente lo exigía. Incluso si las imágenes fueran reales y de él, realmente no sabemos si él se mutiló a sí mismo. Podría ser algún tipo de malformación desde el nacimiento, o una enfermedad que tuvo, o algo similar. Pero además de estos puntos, realmente no hay nada que sugiera que esto sea falso. Es muy parecido al usuario Snapfingers, quien también tenía un historial de publicaciones auténticas. Pero en comparación directa, el historial de publicaciones de Wordless 319 es mucho más auténtico. Básicamente hay pocas o ninguna falla que nos daría pistas de que esto es falso. Si esto realmente es un troll, es uno de los mejores trolls que he visto en internet. Realmente necesitas estar jodido en la cabeza para seguir con esto durante meses, haciendo amenazas y publicaciones y también compartiendo imágenes grotescas. Al final, solo podemos esperar que Wordless esté vivo y haya encontrado ayuda, pero en toda honestidad, realmente dudo que ese sea el caso. Terminaré el video aquí. Si tienes algún tema que quieras que cubra, puedes contactarme en Twitter o Instagram. Si te gustó el video, agradecería un me gusta, una suscripción y que dejes tu opinión sobre el tema en los comentarios. Nos vemos la próxima vez, adiós.